Era un amanecer cualquiera en Valle Encubierto, un pequeño poblado oculto entre las lomas secas y polvorientas del interior de Oaxaca, donde la vida caminaba lenta y la fe parecía andar descalza por las calles. El canto de los gallos había sonado temprano, pero algo en el ambiente no encajaba. Demasiada quietud, un silencio que se podía cortar. Doña Rosa, mujer de manos curtidas y corazón inquebrantable, abrió la puerta de su casa de adobe. Esperaba ver lo de siempre, a su nieto, Emiliano, jugando con un palo o arrojando migas a las gallinas. Pero esa mañana la silla estaba vacía, la cama intacta, la mochila escolar colgada y un olor tenue a pan recién hecho flotando en el aire, aunque el fogón estaba frío. Con un nudo en el pecho, Rosa caminó hacia la iglesia del pueblo, ese lugar donde las oraciones parecían quedarse colgadas en el techo como estrellas atrapadas. Allí, frente a la imagen de la Virgen del Rosario, halló algo que helaría la sangre de cualquiera. Un trozo de pan envuelto con cuidado, el rosario color turquesa de Emiliano y una vela encendida que nadie recordaba haber puesto. Del niño, ni una pista. Para el mediodía, todo Valle Encubierto se había paralizado. Hombres, mujeres, ancianos, todos buscaban al niño en matorrales, arroyos y senderos de tierra. Nadie lo había visto salir, nadie escuchó pasos, nada. Solo quedaban el pan y la Virgen. Desde ese momento, el pueblo dejó de ser un punto más en el mapa, se convirtió en el escenario de un misterio que movería incluso a los corazones más duros. Emiliano tenía apenas 10 años, pero sus ojos negros ya miraban con la calma de un adulto. Delgado como un tallo de maíz, piel tostada por el sol oaxaqueño, y una sonrisa que encendía hasta los días más grises. Vivía con su abuela en una casita humilde de techo de lámina y paredes de adobe rajadas. Sus padres se habían marchado a Monterrey en busca de trabajo y jamás regresaron. Pero Emiliano no los lloraba. Decía que Dios les había mostrado otro sendero y que él se quedaba para cuidar a su abuela y a los santos del pueblo. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela rural, pasaba frente a la iglesia. No siempre entraba, pero desde la puerta saludaba con la mano a la Virgen. «Ya vine, Virgencita. Hoy me porté bien, ¿eh?» Nadie le había enseñado aquello. Era un gesto nacido de su propia alma. Doña Rosa le contaba historias de santos milagrosos y de cómo la Virgen protegía a los más pobres. Él escuchaba fascinado, como si oyera relatos del mismísimo cielo. A veces, si había un poco de pan o fruta de sobra, Emiliano dejaba una parte frente al altar. «Ella también tiene hambre», decía. Algunos vecinos se reían, otros lo miraban con ternura, pero todos coincidían. Ese niño tenía algo especial. Le encantaba recoger flores silvestres del cerro y colocarlas en una latita a los pies de la Virgen. Nunca pedía juguetes ni caramelos, solo que su abuela no enfermara, que las lluvias llegaran a tiempo y que la Virgen lo escuchara aunque hablara bajito. Una vez, Dona Rosa le preguntó: «Si pudieras hablar con Dios cara a cara, ¿qué le pedirías?» Y él, sin dudar: «Que nadie pase hambre. Ni los niños, ni los viejitos, ni la Virgencita». Emiliano no tenía zapatos nuevos, ni teléfono, ni juguetes caros. Pero poseía algo que el mundo parecía haber olvidado: la certeza de que dar era más importante que recibir. Esa certeza lo llevaría a vivir el misterio más grande que el pueblo recordara. La vida en Valle Encubierto no era fácil. El agua llegaba apenas 2 veces por semana, la tierra era árida y el trabajo escaso. Los hombres que podían se iban a la ciudad. Los que se quedaban sobrevivían como Dios les permitía. Doña Rosa cultivaba cilantro, albahaca y hierbabuena en un pequeño huerto junto a la casa, vendiéndolos en el mercado. También hacía tortillas para vecinos que ya no podían amasar. No era mucho, pero junto con una pequeña pensión, lograba mantener algo en la mesa. Emiliano ayudaba en todo: acarreaba agua en cubetas, barría el patio, acompañaba a su abuela al mercado. Siempre llevaba una gorra vieja, un morral al hombro y los ojos atentos, buscando algo que pudiera servir. Un día halló una tapa de plástico y la declaró plato bendito para las ofrendas de la Virgen. Otro día, rescató una flor marchita y la revivió con agua y azúcar. La escuela quedaba a media hora a pie, entre piedras y polvo, pero él iba contento. Sus cuadernos estaban gastados, pero escribía con esmero. Los maestros lo querían. Era curioso, respetuoso y, cuando hablaban de religión, levantaba la mano con entusiasmo. Mi abuela dice que la Virgen escucha cuando uno habla con amor. A veces no había desayuno. Entonces, Doña Rosa partía un bolillo en 2, le daba la mitad a él y se quedaba con un té. Pero más de una vez, al pasar por la iglesia, Emiliano dejaba su mitad en el altar. «Ella me cuida»,
decía en voz baja. Seguro tiene hambre también. Los otros niños lo miraban raro. Tonto, ese pan es para ti, no para una estatua, le decían. Pero él sonreía sin ofenderse. Sabía algo que ellos no. Dona Rosa intentó regañarlo una vez. Hijo, ¿por qué haces eso si sabes que no tenemos de sobra? Porque lo poco que damos con amor, abuela, se convierte en mucho para ella. No era la primera vez que pasaban hambre, ni sería la última. Pero siempre había una flor en el altar, un pan compartido, una vela encendida. En las noches frías, cuando el viento bajaba de las sierras y el estómago crujía, doña Rosa lo abrazaba fuerte. Dios no se olvida de los pequeños, hijo. Él ve lo que nadie ve. Y él respondía con los ojos cerrados. Y la Virgencita nunca me deja solo. Así vivían, sin lujos ni certezas, pero con una fe que sostenía el techo y el alma. Nadie, ni siquiera ellos, sospechaba que medio pan abriría las puertas de lo sagrado una mañana cualquiera. Aquel día comenzó como cualquier otro. El canto de un gallo, el susurro del viento entre las tejas quebradas, y la sombra larga del cerro cubriendo las casas modestas de valle encubierto. Pero la casita de adobe de doña Rosa, el silencio era más denso que de costumbre. El gallo cantó 3 veces. Las ollas colgadas junto al fogón seguían frías. La cama de Emiliano estaba intacta, ni una arruga, ni una huella. Doña Rosa pensó que tal vez había salido temprano al mercado, pero su morral colgaba en el mismo lugar, la ropa doblada, los zapatos al pie de la cama, y entonces lo sintió, un vacío en el estómago que no era hambre, sino un presentimiento oscuro. Emiliano, llamó desde la puerta. Nada, solo el silbido del viento, y a lo lejos, el sonido de una campana. Salió descalza, el rebozo mal puesto, apresurando el paso por las calles de tierra. Preguntó a los vecinos. ¿Han visto a Emiliano esta mañana? No, comadre, pensé que estaba contigo, respondían. Con el corazón latiendo como tambor, se dirigió a la iglesia. Allí, empujó la puerta de madera que crujió suavemente. Dentro, el aire olía a cera y a humedad antigua. Las velas ardían como si alguien las hubiera encendido hacía poco. Frente al altar de la Virgen del Rosario, sobre el mármol desgastado, había algo. Sobre una servilleta blanca descansaba medio bolillo fresco. Junto a él, una cadena de rosario color turquesa, la misma que Emiliano llevaba desde su primera comunión. Y nada más. Nadie lo había visto salir. Ningún perro ladró. Ninguna puerta se oyó. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Al mediodía, todo el pueblo hablaba. El párroco pidió calma. Algunos hombres organizaron búsquedas por los caminos, mujeres rezaban en la plaza, y varios niños comenzaron a dejar flores en el altar, imitando a Emiliano, como si quisieran llamarlo de vuelta con su propio gesto. Pero lo más extraño no era su desaparición, sino el clima. En pleno calor seco de Oaxaca, ese día el aire estaba fresco. Un viento suave recorría las calles, como si alguien invisible caminara entre las casas. Los más ancianos murmuraban. Ese niño tenía algo especial, siempre daba lo poco que tenía. Tal vez la Virgen lo llamó. Doña Rosa, sentada en una banca, apretaba el rosario entre sus manos. Si tú lo tomaste, Madre Santísima, que sea para cuidarlo. Pero si está perdido, devuélvemelo, aunque sea un ratito. Fue entonces cuando algo más sucedió. Una paloma blanca entró volando por una ventana rota y se posó sobre el altar. No se movió, no parpadeó, simplemente miró el lugar donde estaba el pan. Para muchos, fue la primera señal. Esa noche, el pueblo no durmió. Familias enteras encendieron velas frente a sus casas. Los hombres, con linternas, buscaron en los campos, entre los matorrales y en las veredas que subían al cerro. Doña Rosa, sin embargo, no se movió de la iglesia. Pasó la tarde en el último banco, el rosario enredado en los dedos y la mirada fija en la Virgen. Murmuraba, como si hablara con alguien invisible. No lo tomes como sacrificio, madre. Él es mi nieto, no mi ofrenda. El sacerdote se le acercó y le puso una manta sobre los hombros. El reloj marcaba casi las 11 cuando el viento cambió, entrando por la puerta abierta del templo y levantando las cortinas del altar. Sin que nadie las tocara, las campanas comenzaron a sonar. 1, 2, 3 veces, lento, como si manos invisibles tiraran de las cuerdas. Los que estaban afuera corrieron al atrio. Algunos se persignaron, otros se quedaron sin habla. Dentro, una luz distinta a las velas empezó a iluminar el altar. No era blanca ni dorada, era un azul celeste, idéntico al del rosario, al manto de la Virgen. En medio de ese resplandor,
apareció una silueta pequeña, delgada, caminando con los pies descalzos y la mirada serena. «Emiliano», gritó la abuela. Él sonrió. Su ropa estaba limpia, su rostro brillaba. No parecía asustado ni cansado, como si hubiera dormido en el regazo del cielo. Corrió a abrazarla y le susurró. «Estoy bien, abuelita. Ella me cuidó». «¿Quién, hijo?», preguntó entre lágrimas. «La Virgen. Me dijo que el pan llegó, que a veces el amor abre puertas que nadie ve». Los vecinos miraban sin entender. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban. El sacerdote, conmovido, se quitó la estola y la colocó sobre los hombros del niño. La campana sonó una vez más y la luz azul se desvaneció tan suave como había aparecido. Doña Rosa, con Emiliano en brazos, levantó la vista al altar. «Gracias, madre mía, por devolverme el alma entera». Desde ese día, nadie volvió a mirar el pan como algo común. Comprendieron que, en manos limpias, hasta un bolillo podía ser un milagro. Los días posteriores a la reaparición de Emiliano fueron diferentes en Valle Encubierto. La historia se propagó como brisa entre los cerros, primero en los pueblos vecinos y luego más lejos, hasta la ciudad. Pero no era una noticia de periódico sensacionalista, era un relato que viajaba de boca en boca, contado en voz baja, con los ojos húmedos y un escalofrío que recorría la piel. Muchos no entendían lo que había pasado, otros ni siquiera intentaban explicarlo. No importaba. Lo que todos compartían era la sensación de haber presenciado algo sagrado. Emiliano volvió a sus rutinas, pero el tiempo parecía haberle dado una mirada nueva. Seguía siendo el mismo niño risueño que ayudaba a su abuela a recoger quelites o a regar las macetas. Sin embargo, había en su semblante una paz extraña, tan profunda que desconcertaba a los adultos. Cuando alguien, curioso, le preguntaba qué había sucedido aquella noche, él respondía con una sonrisa suave. «Ella me cuidó, y me dijo que a veces Dios responde con pan». No daba más detalles, y aunque su respuesta parecía insuficiente para algunos, para los corazones sencillos era todo lo que necesitaban oír. Doña Rosa, que siempre había sido mujer de pocas palabras, empezó a recibir visitas constantes. Madres que querían que sus hijos jugaran con Emiliano, ancianos enfermos que deseaban conocerlo, incluso jóvenes que nunca antes habían puesto un pie en la iglesia, se sentaban en el mismo banco donde la abuela había rezado aquella noche. Muchos decían que allí se sentía una calma distinta. Con el tiempo, empezó a suceder algo curioso. Los vecinos comenzaron a dejar pequeños pedazos de pan en la capilla, justo en el lugar donde Emiliano había dejado el suyo. Algunos acompañaban el pan con una nota: «Gracias por la salud de mi madre, por el trabajo que encontré, te doy lo poco que tengo». No había reglas, ni horarios, ni nadie que vigilara. No era una tradición oficial, sino una fe compartida. Era como si aquel gesto sencillo del niño hubiera abierto una puerta invisible en el corazón de la gente. El espacio donde se dejaban los panes fue creciendo. Lo que comenzó como un rincón improvisado se convirtió en una pequeña mesa cubierta con un mantel bordado. La gente la empezó a llamar el rincón del pan compartido. Allí no solo había pan, también flores silvestres, frutas, dibujos de niños, cartas dobladas, de vez en cuando, billetes anónimos para las familias más necesitadas. El padre Julián, conmovido, decidió no mover nada. «Esto es más que un altar», dijo un domingo en la misa. «Es un recordatorio de lo que puede el corazón cuando ama sin reservas». Y así, Valle Encubierto comenzó a cambiar de maneras sutiles. Un panadero viudo empezó a hornear hogazas extras para dejarlas en el rincón cada tarde. Un joven que antes vivía en la ciudad regresó y abrió un pequeño taller de carpintería comunitaria. La señora Estefanía, que solía ser desconfiada, empezó a dejar bolsas con frijol y arroz junto al altar. El alcalde, al ver la fuerza de la comunidad, mandó restaurar la capilla, pintaron las paredes, arreglaron el techo y colocaron más bancas. Pero nadie tocó el rincón del pan compartido. Era intocable. Mientras tanto, Emiliano vivía sin sentirse protagonista. «Yo solo di lo que tenía», decía. «Ella hizo el resto». Doña Rosa, al escucharlo, entendía que también había aprendido algo, que los milagros, a veces, no vienen con trompetas ni nubes abiertas, sino con migas de pan, la inocencia de un niño que confía. El 12 de mayo, exactamente un año después de aquella noche, el pueblo organizó una pequeña ceremonia. No había bandas de música ni discursos largos. Los vecinos llegaron con cestas de pan, colocándolas en el altar. Emiliano y su abuela encendieron una vela y permanecieron en silencio unos minutos.
No era un acto para recordar el miedo, sino para celebrar lo que habían aprendido. Que lo que se da con amor nunca se pierde. Ese día, un anciano se acercó al niño y le preguntó, ¿de verdad crees que la Virgen te cuidó? Emiliano lo miró a los ojos y respondió con la certeza de quien no necesita pruebas. Ella cuida a todos, pero a veces uno lo nota más. La frase quedó flotando en el aire, como si fuera más que una respuesta. Una verdad que, desde entonces, muchos en Valle Encubierto repitieron en los días difíciles. Con el paso de los meses, la costumbre del rincón del pan compartido dejó de ser solo algo del pueblo. Personas de comunidades vecinas comenzaron a llegar, algunas caminando horas, otras en viejas camionetas que levantaban polvo al entrar por el camino principal. No venían por curiosidad, sino con una intención clara, dejar su ofrenda de pan y pedir, en silencio, algo que les pesaba en el corazón. El rincón empezó a llenarse de historias anónimas. Un pan envuelto en papel con flores pintadas llevaba escrita una frase, por el regreso de mi hijo. Otro, envuelto en una servilleta bordada, decía, gracias por la lluvia que salvó mi milpa. Había quien no dejaba notas, solo el pan, como si la petición fuera un secreto entre la persona y la Virgen. El padre Julián se dio cuenta de que la capilla había dejado de ser solo un lugar de misa. Ahora era un punto de encuentro para la esperanza. Decidió abrir sus puertas todo el día y pidió a un par de voluntarias que cuidaran el altar, no para vigilarlo, sino para recibir a quien quisiera contar su historia. Doña Rosa, aunque nunca buscó protagonismo, fue vista cada vez más como una figura de consejo. Muchas mujeres llegaban a sentarse junto a ella para hablar de sus problemas, sabiendo que, aunque no tuviera una solución, su compañía y sus oraciones eran alivio. Emiliano, por su parte, no entendía por qué tanta gente quería verlo. Él seguía con su vida sencilla, ir a la escuela, ayudar a su abuela, cuidar las plantas, y cada tarde, dejar un trozo de pan en el rincón. Sin embargo, algo en su rutina cambió. A veces, cuando dejaba el pan, encontraba a alguien llorando en silencio. Sin decir nada, se sentaba junto a esa persona. No preguntaba, no consolaba con palabras, solo compartía el silencio. Y, curiosamente, eso parecía suficiente. Una tarde de agosto, una mujer de un pueblo lejano llegó con su hija enferma. La niña, de apenas 6 años, no hablaba desde hacía meses a causa de un trauma que nadie sabía explicar. La madre, desesperada, colocó un pan pequeño en el rincón y se arrodilló. Emiliano, que estaba allí, se acercó y le dio a la niña la mitad de su propio pan. «Es para ti», le dijo. «Pero si quieres, podemos dejar un pedacito para ella». La niña tomó el pan, lo partió en dos y dejó la mitad en el altar. Minutos después, mientras la madre lloraba, la pequeña dijo en voz baja: «Gracias». La mujer, sorprendida, no paraba de abrazarla. No sabían si era un milagro, pero para ellas lo fue. Y como ese, empezaron a contarse más casos. Reconciliaciones familiares, cosechas salvadas, enfermedades que mejoraban, miedos que se disipaban. La noticia llegó hasta la radio local. Un periodista de voz pausada relató la historia en un programa nocturno, evitando el tono sensacionalista. Dijo simplemente: «En un pueblo escondido entre cerros, un niño ofreció su pan y abrió una puerta invisible para todos». Después de ese día, las visitas aumentaron. Algunos iban solo una vez, otros regresaban cada mes. El camino polvoriento que llevaba a la capilla se llenó de huellas nuevas, y en el aire del pueblo empezó a respirarse algo distinto, una mezcla de gratitud y fe. El padre Julián decidió organizar, cada 12 de mayo, una celebración especial llamada la Jornada del Pan Compartido. No era una fiesta con música ni alcohol, sino un día entero de servicio comunitario. Por la mañana, todos llevaban pan al rincón. Por la tarde, ese pan se repartía entre las familias que más lo necesitaban. La primera vez que se hizo, las canastas se desbordaron. Nadie imaginó que llegaría tanta comida. Lo que comenzó como una ofrenda silenciosa se convirtió en un acto colectivo de generosidad. Esa noche, al terminar la jornada, Emiliano le dijo a su abuela: «¿Ves, Abela? Ahora todos comparten, no solo yo». Y doña Rosa, con lágrimas discretas, respondió: «Sí, hijo, pero tú les enseñaste el camino». El segundo año después de la desaparición de Emiliano, el rincón del pan compartido ya no era solo un altar. Era el corazón vivo de Agua Escondida. Lo que había comenzado como un gesto de un niño se había transformado en una costumbre que unía a familias, vecinos y hasta desconocidos. Los pueblos cercanos adoptaron la tradición. En San Miguel,
Una señora mayor colocó un pequeño altar en su casa y cada tarde dejaba pan para repartir a quien pasara con hambre. En el Rosario, un grupo de jóvenes pintó un mural con la imagen de la Virgen y un niño ofreciendo un bolillo. Y en la ciudad más grande, una panadería comenzó a regalar cada viernes el pan de la esperanza, inspirado en la historia. A veces, Emiliano y su abuela recibían cartas de lugares lejanos. Algunas venían escritas en papel, otras eran entregadas en mano por personas que querían conocerlos. Todas hablaban de lo mismo, de cómo un acto tan pequeño les había recordado que la fe y la bondad podían cambiar vidas. El padre Julián, al ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo, decidió documentar la historia en un cuaderno. No buscaba fama ni reconocimiento, sino que las futuras generaciones supieran que aquello fue real. Escribió los nombres de quienes habían dejado pan, las oraciones en contra